Bueno, ante todo, bueno, gracias a ustedes que están presentes ahí, ¿no? Para presenciar esta conferencia en la UBA que estamos trabajando. Es muy complejo el tema que vamos a abordar, porque ya que es interdisciplinario. Pero antes de abordar este tema, quiero primero de todos agradecerles a ustedes que están del otro lado, escuchándonos, haciendo el esfuerzo por educarse, o por tener un conocimiento y para interiorizarse en el tema este de la responsabilidad de los padres por los hechos de las hijas e hijos. Agradecerles a ustedes principalmente que estén del otro lado acompañándonos, a las autoridades de la facultad, al doctor Bueres, a todas las autoridades, profesores que nos acompañan, a los alumnos que están ahí siempre, siempre al pie de la letra, que si ellos no existieran tampoco estaríamos dando clases y estaríamos profundizando en los temas, al centro de graduados, Oscar Sopi, doctor Oscar Sopi, a Silvia Pequeus y a Rocío que nos estuvieron asistiendo en temas digitales. Soy una generación que no soy digital, traten de disculparme en esto digital porque me siento como King Kong, ¿no? Hay días que me siento bien, otros días no. Así que bueno, los que son jovencitos saben entenderlo. Yo me siento en una situación que es bastante complicada y que Damián me ayuda en todo ese tema. Y bueno, vamos a tratar de explicarles este tema tan profundizado, ¿no? Damián, está Sí, callado, sí, Damián. sí, sí. No, estaba ¿Sí? leyendo los comentarios. Ah, bueno, alargamos ya, ¿no? Bueno, Sí, sí, más sí. allá de agradecimiento a todos, también después si quieren le vamos a subir el power o el material que quieran, también se lo vamos a subir. Es un tema muy, la verdad que es muy profundo, muy de actualidad, más sobre todo en pandemia, porque el tema de la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos, antes de compartirle el PowerPoint para que lo pueda entender, es interdisciplinario. Quiero que focalicen en eso, interdisciplinario. Nosotros no podemos saber o no podemos analizar desde el punto de vista de la responsabilidad civil cómo responden los padres por los hechos de las hijas, hijos, sin haber estudiado o sin tener en cuenta la parte de elementos de derecho civil, la parte de los menores, la parte de los representantes legales en caso de que sean menores, que ahora la vamos a pasar a analizar. Más allá de elementos de derecho civil, para analizar el tema de la responsabilidad, tenemos que saber luego, como doctores, como estudiantes, como profesionales, o como personas comunes de la sociedad, porque tal vez hoy hay una mamá, ¿no? Que está viéndonos, que está compartiendo esta pantalla, o un amigo, y que se quiere asesorar de qué se trata el tema, también debemos saber el tema de la parte de familia, el tema relacionado a la responsabilidad parental. Voy despacito para que lo puedan entender. Y por último vamos a culminar con, una vez que sabemos qué son los menores, cuáles son los representantes legales para el derecho, para el nuevo código, luego pasamos a la etapa de familia, que debemos saber sí o sí, del derecho de familia en cuanto a la responsabilidad parental. Ya vamos a explicar qué es la responsabilidad parental. No le vamos a dar un curso profundizado, pero le vamos a dar las pautas generales. Y ahí recién, cuando sabemos esas premisas, esas partes del derecho, que son otras materias, recién ahí llegamos a analizar la responsabilidad civil de los padres por los hechos de sus hijas e hijos. No podemos ir directamente al análisis de la responsabilidad civil de los padres sin haber analizado lo anteriormente o sin conocer qué es un menor para el derecho, sin saber qué es la responsabilidad parental. Eso es lo que más, yo lo voy despacito diciendo para que ustedes lo puedan comprender. Es un tema muy complejo. Y sin llegar a tocar el tema de hechos ilícitos, lo que se refiere a delitos y cuasidelitos, que ya está rondando el área penal. Yo lo quiero que lo voy despacito y se los voy diciendo de esta manera para que vean lo complejo que es el análisis de cómo los padres deben responder frente a los hechos de sus hijos, ¿no? Pero no debemos olvidarnos esos puntos importantes. Ya vamos a comenzar con Damián. Mientras que comenzamos con Damián, voy a intentar compartir la pantalla, perdón si sale cualquier cosa, vamos a hacer el primer intento, ¿no? Cualquier cosa se tapan los ojos si ven algo extraño. No vieron nada, cortamos la grabación y continuamos.
vamos a ir el Zoom. Espera, no, vamos. Voy a achicar esta pantalla. Al finalizar la conferencia, les vamos a dejar abierto el chat, o vemos cómo ustedes van a ir desarrollando las preguntas o dudas que les hayan quedado, así ustedes se pueden profundizar un poquito más. Bueno, ahí lo abrí, ya voy, Damián, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Tengan ¿Crees que paciencia. mientras vas Sí, hablando? sí, yo te escucho, ¿eh? Vamos a compartir. Bueno, Ahí, como ahí dijo se ve Elisa, bien. ahí se ve bien, perfecto. Sí, Como dijo Elisa, antes de hablar de responsabilidad civil, tenemos que hablar un poquito de lo que es menores, ¿sí? Y desde el Código de Vélez hubo un gran cambio para hablar de todo lo de los menores. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez decía que era menor de edad, era menor de 22 años, ¿sí? Después, con el tiempo, les voy haciendo una guía, digamos, una línea de tiempo, digamos, más avanzado, ¿sí? No tan detallado. Pero luego, con la ley 17.711, que modifica el Código Civil de Vélez, se modifica la edad a 21 años, ¿sí? Y acá es importante también aclarar que había una doble categoría entre estos menores. ¿Por qué? Porque hablábamos de menores impúberes, que eran todos aquellos que tenían menos de 14 años, y de menores adultos, que era desde 14 años para adelante, ¿sí? Es decir, hasta los 21 con la modificación de la ley 17.711. Luego vamos a tener otra modificación más, ¿sí? Que modifica que la mayoría de edad se va a cumplir a los 18 años, ¿sí? Es decir, que van a ser todos menores de edad, menores a 18 años de edad. Que es lo que hoy, con el Código Civil y Comercial actual, es lo que vamos a tener nosotros legislado, ¿sí? Porque vamos a ver que el Código Civil nos va a decir que es menor de edad toda aquella persona que no ha cumplido los 18 años, ¿sí? Y acá también es importante porque vieron que yo les dije que teníamos una doble categoría, ¿sí? sí, Bueno, con el Código de Vélez también vamos a tener una doble categoría porque van a ser niños o niñas, ¿sí? Toda persona que no ha cumplido los 13 años. Es decir, menores de 13 años se los vamos a llamar niñas y niños. Y mayores de 13 años los vamos a llamar adolescentes, ¿sí? Y acá es donde entra en juego mucho también la responsabilidad civil y todo lo que va después a explicar la doctora Romano, que tenemos que ver qué es un adolescente, ¿sí? Y ustedes van a ver que este proceso de maduración que es la adolescencia va a tener un, digamos, grado de madurez que va a acarrear cada adolescente, ¿sí? Es decir, que acá lo que va a estar en juego es la edad y el grado de madurez suficiente. Ustedes lo van a ver totalmente. en el Código Civil también, que en la parte de quienes son incapaces de ejercicio, que en el inciso B va a decir que son incapaces de ejercicio los que no han cumplido la edad o no tengan el grado de madurez suficiente, ¿sí? Por eso acá entra en juego esta parte que es muy, muy importante. ¿Por qué? Tengan en cuenta en principio esto también, que los menores de edad van a ejercer sus derechos a través de quiénes, de sus representantes legales que son sus padres, ¿sí? Totalmente, sí. Y que el ordenamiento jurídico les va a habilitar, ¿sí?, ciertos actos, según la edad, como dije, y el grado de madurez que tengan, para poder realizar estos actos sin la intervención de sus padres, ¿sí? Mm. Y es acá que lo que está compartiendo Elisa, que vamos a tener también una diferencia en qué actos van a poder realizar los menores y qué actos no van a poder realizar, Que ¿sí? Damián, te Sí. interrumpo, que es un cambio muy bueno para los menores, como hace ratito hablábamos, porque ya hay un cambio rotundo, no, cambiamos una cuestión rígida de deberes a una cuestión más flexible, como bien decías vos, hablamos de niños y adolescentes, y los derechos de los niños, sobre todo
los convenios internacionales, el derecho a ser oídos, el de ser, a participar de un proceso, a que se respeten todos sus derechos constitucionales, ¿no? Así un montón, ha avanzado un montón en la protección de los menores, ¿no? Y sobre todo destacar en este sentido, ahora te sigo Sí, con tu sí, sí. tema, ¿no? Destacar en este sentido que en épocas de pandemia no nos olvidemos que se han avasallado muchos derechos de menores, ¿no? En cuanto a cualquier tipo de delito, cualquier tipo de daño, ha aumentado un 25% en el país, y es bueno que ellos sean oídos, que ellos sean representados, que el Estado intervenga, que los jueces tomen otra postura, que hoy están tomando afortunadamente una posición mucho más activa en este sentido. Te dejo. Sí, Es un y cambio muy protector en cuanto a los menores de edad. sí, 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 sí. Y es muy importante también que saber que los menores de edad y estos adolescentes, que como dijo Elisa, tienen que ser oídos en todo proceso judicial, ¿sí? Y también, como mencioné, realizar ciertos actos sin la, digamos, sin la autorización de sus padres, ¿sí? Van a tener lo que se denomina una autonomía progresiva, ¿sí? O capacidad Sí, progresiva. Esto es importante porque ¿qué quiere decir? Que según la evolución que va a tener el menor, la edad y el grado de madurez, por eso lo repetimos siempre, grado de madurez, va a sí, poder seguir avanzando en todos los actos jurídicos y en todas las relaciones jurídicas que va a poder realizar, que el ordenamiento jurídico, digamos, les va a autorizar. ¿Y sí, qué pasa acá? Es importante, ¿por qué? Porque esta autonomía progresiva, esta capacidad progresiva, va de la mano con el tema de la responsabilidad parental, ¿sí? Porque acá totalmente. vamos a tener que analizar y después Elisa en toda la parte de daños lo va a poder explicar bien, que si Sí. puede realizar ciertos actos el menor, porque lo autoriza el ordenamiento jurídico, pero tiene la representación de sus padres también, Mm. que era Sí, lo sí, de los sí, tratamientos invasivos, ¿no, Eli? sí. Acá el tema de tratamientos invasivos, el tema, fíjense que el artículo 26, si mal no recuerdo, fíjense que acá le pongo primer cuadradito, segundo cuadradito, tercer cuadradito, ¿no? El tema del artículo de los menores en cuanto a temas de salud, el código hace una distinción distinta porque nos habla de tratamiento invasivos y no invasivos, el tema de a partir de los 13 años, y parecería que que a los 16 años el menor es considerado un menor adulto ya para decisiones, pero de su cuerpo, cualquier tipo de decisión. Imaginemos que esto es terrible porque ¿quién puede distinguir qué es invasivo o no es invasivo? Tal vez, como decíamos hace un ratito, algo estético que tal vez no parece invasivo, termina con el fallecimiento de un menor. Entonces tenemos que analizar la responsabilidad a raíz de eso. Es decir, hasta qué límite. ¿Y qué sucede si yo no comparto la idea de mi hijo y no presto el consentimiento para que mi hijo se realice ese tratamiento, más allá que se considere que no es invasivo? Y vamos al juicio, voy a ir a un juicio con mi hijo. Es una cuestión bastante compleja, yo creo, ¿no? Y a los Sí, 16 sí, años sí. como que puedo hacer todo. Y hacer Sí, ya. todo también es Sí. complejo, porque hasta qué límite responde el menor y hasta qué límite el padre, si es considerado adulto, va a responder también. Sí, y aparte es importante también que lo agrega el código, también para Sí, el que no lo sabe o lo sepan, que en caso de conflictos, como dijo Elisa, entre los padres y el menor puede tener asistencia letrada que le tiene que dar el Estado, ¿sí? sí, O sea que el menor puede intervenir en caso de conflicto con los padres en poder sortear este problema. Esto es importante que lo agrega el Código Civil y Comercial. sí. Ahí está. Hay una parte que, ahí está. Y bueno, pasamos, creo que ya estamos con menores, ¿no? Sí, Más que sí, 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 todo, sí. ¿no? Y bueno, el tema de responsabilidad parental en parte de familia, ¿no? En realidad lo que tenemos que saber para luego analizar la responsabilidad civil, más allá de la parte de menores, ¿no? Que la parte de menores, vamos a verlo desde el artículo 25, el artículo creo que 30. Luego vamos a tener que sí o sí saber el tema de la responsabilidad parental, que se encuentra, fíjense acá, como está en el cuadrito, en el libro segundo, las relaciones de familia, ¿no? 638 a 704, ¿no? Los que no tengan, bueno, ahí de cerca, no sé cómo se ve del otro lado, Damián me guía. No, se ve bien, se ve bien. Bueno, este material lo vamos a dejar en el centro de graduados para que se puedan orientar, ¿no?
Fíjense que hoy lo que es llamado responsabilidad parental era lo que antes conocíamos como patria potestad. Es decir, acá en cambio del término más que todo. Y el código da un concepto muy preciso. Si ustedes reemplazan la palabra responsabilidad parental por patria potestad, estaría hablando que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores, ¿no? Sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, ¿no? Es bastante amplio este concepto. Es decir, abarca a casi todos los deberes y obligaciones que tienen los padres respecto a sus hijos, sea cuidado, sea educación, sea atención, con lo que hace a la formación integral, es decir, el desarrollo de la persona en sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que está en proceso de formación, y esa persona que mientras más proceso de formación, más la contengamos, más protección le demos, evidentemente también estamos hablando de una persona en la vida en relación que en consecuencia estaría respetando los derechos y el ordenamiento jurídico, ¿no? Hay que prestar atención mucho a este punto, porque somos papá y también tenemos deberes y obligaciones, ¿no? Y derechos que cumplir con respecto hacia nuestros hijos, ¿no? Más que todo. Hijas o hijos, perdón. Eh, un cambio importante en el régimen del Código Civil y Comercial, porque hoy tenemos personas que están de la otra pantalla que están con veres también. Sí, nunca llegamos a repasar los temas, es un código muy distinto al de Vélez del Código Civil y Comercial de la Nación. Ha cambiado rotundamente en muchos temas, ya sea en el tema capacidad, en el tema también de lo que era patria potestad, responsabilidad parental, fíjense los términos. Se reemplaza en este caso patria potestad por responsabilidad parental, lo que les hablaba hace ratito. Se reemplaza el término padres por progenitores. Hoy hablamos de progenitores en vez de padres, ¿no? Desde el punto de vista de la parte de familia. Y se amplía el objetivo de la responsabilidad parental en cuanto al propósito general, ¿no? En cuanto a la protección de los menores, el desarrollo, de todo el proceso de desarrollo, de su educación, su salud, y a la formación integral para la vida en sí y el desarrollo con el entorno, ¿no? Y acá lo que cabe destacar, en este punto importante, más allá que hemos cambiado del concepto de patria potestad, responsabilidad parental, tenemos que destacar dos situaciones, ¿no? Dos situaciones que son muy importantes, porque se puede hablar de la titularidad y del ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Y por qué me detengo en este punto? Me detengo en este punto porque es así como, en consecuencia, después vamos a analizar la responsabilidad de los padres por los hijos en el ámbito del derecho de la responsabilidad civil o en el ámbito del derecho de daño. La titularidad va a ser el conjunto de deberes y derechos que tienen ambos progenitores. En cambio, el ejercicio va a ser la posibilidad de hacer valer tales derechos y deberes. Es decir, de acuerdo a las circunstancias, el ejercicio puede tenerlo uno o ambos progenitores. Es decir, hay que diferenciar entre titularidad y ejercicio, es decir, quién tiene el ejercicio o no. Dentro del sistema de ejercicio de la responsabilidad parental, vamos a tener en este caso tres sistemas. Un sistema del ejercicio es el unipersonal, por el cual un solo progenitor es el que ejerce la responsabilidad parental. También tenemos un ejercicio conjunto, podemos tener, en el cual las decisiones pueden ser tomadas conjuntamente por ambos progenitores. Y en algunos casos podemos también otro sistema de ejercicio de la responsabilidad parental, que es aquel sistema indistinto. En este sistema distinto, cualquiera de los progenitores puede tomar decisiones, ya que se presume la voluntad coincidente del otro progenitor, o de la otra parte, ¿no? Que en este caso ejerce la responsabilidad parental. Hay que ver, analizar en este punto del ejercicio, si hay convivencia de ambos progenitores, qué sucede, cuál es la regla. En el caso de que haya ambos progenitores, ¿no? La regla es el ejercicio indistinto, es decir, que cualquiera de los dos progenitores puede tomar decisiones, ya que se presume la voluntad del otro, es lo que recién me refería. Y la excepción sería el ejercicio conjunto en este caso. Después hay que ver si están separados, si hay acuerdo, no hay acuerdo, desde el punto de vista judicial, ¿no? O si en el caso que no hay acuerdo, el juez podrá en su caso atribuir la responsabilidad, el ejercicio de la responsabilidad parental, es decir, de la patria potestad, lo que ustedes conocen como patria potestad,
que hoy decimos responsabilidad parental, lo repito para que les quede grabado, total o parcial a uno de los progenitores o distribuye entre ellos las funciones, ¿no? Estas funciones que se distribuyen en el ejercicio, cuando el juez decide, no debe ser por un plazo superior a 2 años. Otro punto importante, este ya lo vimos, es tener en cuenta los deberes y derechos de los progenitores. ¿Por qué? Antes de tener en cuenta estos deberes y derechos de los progenitores, nunca nos debemos olvidar de los principios generales, ¿no? ¿Cuáles son los principios generales que deben reinar en este punto importante? A lo que se refería Damián hace ratito. Uno es el interés superior del niño. Otro punto importante es la autonomía progresiva. Otro punto importante es el derecho del niño, de la niña, a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según la edad y grado de madurez, ¿no? ¿Esto por qué? Porque lo decimos nosotros, no. Fue una convención sobre los derechos del niño, ¿no? De reingambre constitucional. Y también, así, muchos tratados internacionales que protegen la integridad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es importante esto destacar, ¿por qué? Porque es un análisis normativo en su conjunto. Es decir, como me referí al principio, debemos darle, y el código, los tratados le están dando un amplio marco protectorio al tema de los menores de edad. Fíjense que entre los deberes y derechos de los progenitores, no es lo que uno se imaginaba que debería hacer con su hijo, no. Está establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Cuidar del hijo, como dice acá, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo, considerar las necesidades específicas del hijo, respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído, participar en proceso, prestar orientación y dirección al hijo, respetar y facilitar el desarrollo del hijo, a mantener relaciones personales con abuelos, parientes o personas, es decir, las relaciones de la familia en sí, ¿no? A que se integre el niño, al progreso del niño. Es muy importante esto tenerlo en cuenta, porque estamos en una etapa de la persona en la cual está en formación esa persona, ¿no? En formación más que todo. Y me salteé, perdón. Entonces, esos hay que tener en cuenta. Y también, antes de pasar a analizar esto, más allá de los deberes y todo, otro punto importante de la responsabilidad parental es el punto de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, ¿no? Que está contemplada en el artículo 643 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿A qué se refiere esto, no? Se refiere a que los progenitores o padres, ¿no? Pueden delegar la responsabilidad parental en algún pariente. Es decir, el caso de los abuelos, el caso de los tíos, o algún familiar que esté en condiciones, ¿no?, de cuidar y hacerse cargo de los menores. Es decir, a esto se llama delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Fíjense que ejercicio los que estoy diciendo, no estoy hablando de titularidad acá, ¿eh? Hay titularidad de la responsabilidad parental y hay ejercicio. En este caso me estoy refiriendo a la delegación del ejercicio. ¿Qué requisitos se deben cumplir para darse la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental? Uno, que la delegación se haga en interés del hijo, ¿no? El interés de proteger al hijo o a la hija. Y dos, que existe una razón fundada para conceder, desde el punto de vista judicial, esa delegación de la responsabilidad parental. Pero hay que tener en cuenta que la delegación de la responsabilidad parental no implica la delegación de la titularidad de la responsabilidad parental. No, una cosa no quiere decir que el ejercicio, la delegación del ejercicio no quiere decir que estamos dando permiso a la titularidad de la responsabilidad parental. Esto Muy ha llenado un común vacío. Sí, No, que muy común en pandemia esto sí, de delegar la responsabilidad parental. Si tienen que los padres salir a trabajar porque son esenciales. sí. Acá es muy común saber después quién va a responder si llega a pasar algo, ¿no? No, y aparte ha avanzado un montón en este sentido el Código Civil Comercial de la Nación, porque ha llenado un vacío, ¿no? El grave problema que iba a justicia, a los tribunales, ¿no? Más allá que los jueces le daban una solución muy,
acertada en protección de los niños. El tema de que cuando los padres son adictos, cuando los padres tienen alguna adicción, ya sea por alcoholemia, por alguna droga, o los han abandonado, en el sentido de que el código ha llenado ese vacío, en el sentido que el código los protege, en el sentido de que frente a eso se establece la delegación de la responsabilidad parental y se protege al menor de edad. Es muy Sí, sí. adecuada la solución que ha dado nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, más allá que hay que verlo con detenimiento a este punto importante, ¿no? No, tampoco se le puede conceder a cualquier persona la delegación, solamente parientes, ¿no? Y que sea una causa fundada y interés de la niña, niño o adolescente en su caso. También otro punto importante antes de partir con la parte de la responsabilidad civil es que se deben tener en cuenta que el progenitor debe sí o sí tener que cumplir con el deber de comunicación, que se establece el 652 del Código Civil y Comercial de la Nación, y también con el deber de colaboración, ¿no? Es importante que cumpla con esas dos premisas, importante más allá de los alimentos, cuidado, protección, ¿no? La comunicación no debe ser cortada, ¿no? Más allá porque, ¿por qué? Porque los niños necesitan sí o sí cariño, necesitan atención, necesitan que le evacúen todas aquellas necesidades más que todo. Fíjense que tal vez que una familia que no está separada, cuando hay convivencia, tal vez no sea tan complejo el problema, ¿no? Pero cuando ahí los papás están separados o los progenitores están separados, con este tema de pandemia, el tema de las comunicaciones, se tuvo que adoptar un Zoom o por WhatsApp o un Mic para comunicarse con los menores o videollamadas. Todas las tecnologías de la información han sido introducidas a raíz de esta pandemia, ¿no? Para así poder evacuar todas esas necesidades que los niños hoy necesitan más que todo, ¿no? Decime, Damián, si querés, ¿sigo o No, no, seguí, necesitabas seguí, agregar? seguí. Ah, bueno. Más allá de los deberes y derechos de los hijos, también los hijos tienen deberes, ¿no? Los hijos tienen deberes de, con respecto a los padres, ¿no? ¿Qué deberes deberán tener los hijos? De respetarlos, de cumplir con las decisiones impartidas por los padres, ¿no? Siempre que no sean contrarias al interés superior del niño, obviamente, ¿no? Y también prestar colaboración propia a cada edad, a cada desarrollo. Por ejemplo, ¿qué colaboración deben prestar los niños en época de pandemia? Y bueno, cumplir con la tarea del colegio, por ejemplo, ¿no? Cumplir, por ejemplo, con el aprendizaje de cómo plantar los que están en el campo, los que están en algún lugar bueno, que tengan un terreno o algo, cumplir con una actividad, por ejemplo, como plantar una planta, alguna manualidad por el estilo. A eso se refiere más que todo, no es una exigencia laboral la que hablo, ¿no? En ese sentido más. Luego, estamos esto, deberes y derechos de los niños, y acá comenzamos con la responsabilidad en el capítulo, ya vemos de manera muy sintética, ¿no? Porque no podemos estar 3 días con una charla, se nos duermen todos ahí. Vimos la parte de los menores, luego vimos la parte general de la responsabilidad parental, que al final les voy a relacionar un poquito más de responsabilidad parental, porque es importante relacionarlo, la parte de familia, con la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijas y hijos en la parte de responsabilidad civil. Bueno, acá comenzamos en la parte de derecho de daños, cómo responden los padres. De acuerdo a Vélez Sarsfield en 1114, ¿no? Desde el punto de vista acá hablamos de un punto de vista subjetivo, más que todo, ¿no? En 1114, que luego fue modificado por la ley 23264, hablamos de un punto de vista subjetivo de la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos, ¿no? Quiero destacar, antes de que me olvide, porque tal vez se me olvide, que la responsabilidad de los padres por los hechos o daños causados o hechos de los hijos, las consecuencias de los hijos, de esos hechos que realizan los hijos, tal vez son dañosas, ¿no? La responsabilidad generalmente siempre es indirecta. ¿Por qué? Toda vez que aquella conducta es ajena a ellos, ajena a los padres, es decir, que se responde por los daños que provoca otra persona y no por derecho propio. Entonces acá tenemos que destacar un principio general. El principio general es que se responde por el hecho propio, de manera directa, generalmente. Es decir, yo realizo un daño y por ese daño que realicé debo responder, debo resarcir, ¿no? A la víctima y el perjuicio que le causé a la víctima. En cambio acá es distinto, es una responsabilidad indirecta, una responsabilidad refleja. Yo como papá, como progenitor, como mamá,
voy a responder por el hecho ajeno, de manera indirecta. Eso no lo debemos olvidar, porque es un punto muy importante para no olvidarse, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad? El fundamento de la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijas o hijos. Han pasado muchos fundamentos, ¿no?, de esta responsabilidad, porque es un tema complejo, y tuvo muchos debates doctrinarios en este sentido. ¿Por qué tenemos muchos debates doctrinarios? Uno de los debates era que se trataba de una culpa en la vigilancia del menor, ¿no? El fundamento en este sentido de la culpa en la vigilancia del menor se basaba en la idea de la falta de control de los padres hacia los hijos. Por lo tanto, la idea de la culpa en el control y en la vigilancia activa del menor, ¿no?, era lo más importante. Por eso se respondía, fíjense, en 1114, de manera subjetiva. Culpa hablamos, ¿no? Luego se pasó a una posición de culpa en la educación, es decir, que la responsabilidad de los padres se encontraba sustento en no haber cumplido con el deber de educar correctamente a su hijo. La falta de educación se proyectaba durante toda la vida, se consideraba. En este caso hablamos de un reproche, y un reproche subjetivo. Seguimos con la posición de Vélez, el segundo debate doctrinario, ¿no? Luego pasamos a una posición mixta, en la cual mezcla la culpa en la educación y la culpa en la vigilancia del menor. Seguimos con la posición subjetiva, combina las dos posiciones, y admitían la culpa en la vigilancia del menor y en su defectuosa educación. Esta posición la tomaba rotundamente Jean Vías. Luego encontramos una posición, fíjense esta posición que es distinta a las demás, que es la garantía de mayor solvencia patrimonial. Garantía de mayor solvencia patrimonial. Esta posición, el fundamento se encontraba en la necesidad de encontrar a un responsable con solvencia patrimonial y así asegurar a la víctima mejores posibilidades de obtener una reparación. Entonces, los padres serían de tal modo, en este caso, una suerte de garantes de los actos de sus hijos, y por lo tanto deberían responder cuando ellos causen daños, ¿no? Es una posición compleja. Luego está, antes de sancionarse el nuevo Código Civil, fíjense que ya nos estamos aproximando casi un poquito más al objetivo, está la posición de la patria potestad, en sí misma como un fundamento de la responsabilidad de los padres. Hoy hablamos de responsabilidad parental, es decir, que esta posición es anterior al nuevo código. Esta posición dice que la responsabilidad de los padres tiene un fundamento en la patria potestad, como consecuencia de ¿qué? De los deberes que incluían la vigilancia activa y la educación, es decir, a lo que anteriormente me referí. Consistía en este caso algo más cercano a un reproche social al daño ocasionado por el hijo menor. Entonces hay una aproximación más hacia el objetivo. Nos estamos acercando a que la responsabilidad sea objetiva. Hoy, actualmente, bueno, el artículo 1754, también luego vamos a ver si 1755, el nuevo Código Régimen del Código Civil y Comercial, evidentemente consagran la responsabilidad objetiva totalmente, desde el punto de vista que los padres responden por los hechos de sus hijos, ¿no? Por los daños de sus hijos, ¿no? La doctrina de la responsabilidad objetiva, ¿no? En este caso se justifica la responsabilidad parental, es más la voluntad de dar a la víctima un daño causado, es decir, esa víctima que causó un daño menor, una garantía de indemnización en este sentido. Debemos garantizar la indemnización. Es decir, cargando ella, en este caso, sobre los responsables naturales de un menor, que son, en caso, ¿cuáles son los responsables naturales de un menor? En este caso son los progenitores, son los padres en este sentido. La actividad de los menores, en este sentido, de la responsabilidad objetiva, genera riesgos, que son estadísticamente inevitables, sí. Evidentemente tenemos un chiquito de 5 años que es un salvaje, que quiere salir a la calle, sale corriendo, se abre la puerta y como consecuencia de que sale, corriendo causa un daño, tanto él o a la persona que se la lleva por delante. O imagínense 10 o 12 años cuando están jugando a la pelota, ¿no? En una plaza. Siempre se produce un daño, o en un colegio. En el colegio es más complejo el tema, o en establecimientos deportivos, porque ahí ya estamos metiéndonos en unos temas como hay bullying, o por ejemplo las tecnologías de información, el ciberbullying, ¿no? También que son temas bastante complejos. Entonces, Y, Eli, hablamos, sí. no, que también no nos olvidemos de la edad que pueden llegar a tener
Sí, para los elementos de la voluntad, pactos sí, lícitos, ilícitos. Es importante saber sí. analizarlo para ver si La puede validez del llegar a acto responder o jurídico, no. si válido o no, si hay Claro, discernimiento o no. Eso también lo tenemos que tener en exactamente. cuenta. Entonces, vuelvo a recordar que la actividad de los menores, en este sentido de la responsabilidad objetiva, hay que tener en cuenta que genera riesgos. ¿Por qué? Porque son riesgos que son estadísticamente inevitables, ya hay estadísticas, ¿no? Entonces, no parece legítimo que la víctima cargue con esto. Entonces, hay que reparar a la víctima, hay que dar una garantía legal de que se debe indemnizar. En este sentido, se ha objetivado el factor de atribución, basado en síntesis, en definitiva, en conclusión, en la idea de riesgo o en la idea de garantía en cuanto a la indemnización. El nuevo cuerpo normativo, entonces, ha cambiado en este sentido, fíjense, de lo subjetivo a lo objetivo, ha sido un cambio drástico en este tema, ¿no? Calificando primero a la responsabilidad que nos ocupa como objetiva, es decir, cambio total, ¿no? ¿El fundamento cuál sería? ¿Serían los deberes y cargas que impone el Instituto de la Responsabilidad Parental? Sí, en principio sí, nos basamos, es decir, en la responsabilidad parental de los padres desde el punto de vista de familia. No importa en este caso la diligencia o no, pero siempre va a responder el padre, siempre van a responder los progenitores en este caso, cuando sean menores de edad. Vamos a después a ver de qué minoridad de edad se trata también, ¿no? Otro enfoque o fundamento es el factor de atribución objetivo, que es la garantía, como recién les decía, que deriva de los deberes fundamentales de la responsabilidad parental, cuidar, educar a los hijos. Y otro fundamento se trata de riesgo creado, más precisamente de riesgo que genera la conducta de los hijos menores mientras se hallan bajo la responsabilidad parental. Fíjense que yo digo, mientras se hallan bajo la responsabilidad parental, es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque hablaba hace ratito yo con ustedes de la titularidad y del ejercicio. Eso sí, hay que destacarlo nuevamente, porque a eso me refiero mientras se haya bajo la responsabilidad parental, ¿no? Por lo tanto, con la nueva redacción del actual código, la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos es objetiva. Por lo tanto, si hablamos de una responsabilidad objetiva, se prescinde de la culpabilidad del sujeto, ¿no? Es irrelevante la culpabilidad del sujeto que los realiza, en este caso los menores. Y si es un factor objetivo, ¿qué es lo que deben mostrar los padres para eximirse de responder? En el caso de los daños que hayan causado los menores, ¿no? Es decir, para eximirse de responder, deben romper en el nexo de causalidad adecuada. ¿Y cuáles son, no? Los eximientes, ¿no? Los que eximen de responder a un padre, de responder por los hechos de su hijo o de su hija. Uno, cuando sea por culpa de un hecho de la víctima, un hecho de un tercero por el cual no debe responder, o en su caso, un caso fortuito, ¿no? Es decir, hablamos que debe romper el nexo causal, se prescinde de la culpabilidad del sujeto. La culpa de la gente, la culpa del niño es irrelevante a los efectos de establecer la atribución de la responsabilidad civil. Y acá un punto llamativo, ahora vamos a analizar, ¿no? Es que es lo que dispone el 1754, que dispone que los padres son solidariamente responsables por los daños causados de sus hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental. Es decir, ambos padres responden, ambos progenitores por los hechos de sus hijos, de manera indirecta, de manera refleja y de manera objetiva, ¿no? Eso no se debe olvidar. En cambio, acá, justamente, fíjense que en la última, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos, es decir, a ver, hay que ver qué edad tiene el hijo, ¿no? Si tiene 10 años, si es menor, niña o niño, o si es adolescente, en este caso, por el hecho o el daño que haya causado. Como recién les decía, de manera objetiva responde padre, y evidentemente eh, el que originó el hecho, el que originó el daño es el menor. Y ahí se refiere el código. Fíjense que dice responsabilidad personal y concurrente que le pueda caber a los hijos. Es decir, en este caso el hijo responde de manera subjetiva, porque él actuó con culpa o con dolo en el caso de producir el daño a la otra persona o al tercero. Y de manera directa. Por eso hace ratito yo les destacaba que el principio general se responde por los hechos propios y no por hechos ajenos, salvo las excepciones, que esta es una excepción, ¿no? Que los padres van a responder por los hechos de sus hijos, ¿no? De manera indirecta. Sin perjuicio de esto, no debemos olvidarnos que
que cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil en este caso, ¿no? Que son 4 presupuestos, ¿no? Antijuridicidad, es decir, el niño realizó antijuridicidad. El niño actuó o cometió un ilícito, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico, o cometió una inconducta procesal, o contra el ordenamiento jurídico, en la cual causó un daño, que es el segundo presupuesto, contrario a derecho, realizó un acto contrario a derecho. Ese acto o daño que causó, ¿no? Que estamos en el segundo redondelito, puede ser un daño patrimonial, un daño estético, un daño psicológico, un daño moral, hay un daño en cada caso. Después fíjense que el redondito verde, otro presupuesto de la responsabilidad civil, que esto sí o sí lo debemos focalizar en la demanda y fundarlo, es decir, son 4 presupuestos que se deben dar en la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, factores de atribución y relación de causalidad. El factor de atribución pueden ser factores de atribución subjetivos, culpa y dolo, ¿no? Es decir, que interesa acá la voluntad del sujeto que intervino, y objetivos, ¿no? Que se presume de la culpabilidad del sujeto. En este caso, bueno, estamos hablando de un factor de atribución objetivo, la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos. Y relación de causalidad adecuada entre el hecho que originó el daño, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Una relación del hecho con el daño. Antijuridicidad no establece dentro del código, ¿no? Fíjense en 1716, muy claro, 1717, que proviene del derecho romano, en realidad, que el principio general nemine ladere, en el cual no se debe causar un daño a nadie. Código es muy claro, en este caso, cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica, ¿no? Si no está justificada, es decir, si no tiene un fundamento y causaste un daño, evidentemente es antijurídico el accionar de esa persona. Luego tenemos el daño. Daño podemos decir que es cuando se lesiona un derecho, un interés. Entonces nosotros decimos, ¿por qué derecho? Y sí, le hicieron bullying a ese nene, a esa niña, a ese adolescente, divulgaron un video, divulgaron una foto, tal vez divulgaron una carta o algún mensajito de texto que hoy se mandan por los celulares. Y eso llevó a la burla, con lo cual le causó un detrimento a otro menor de edad. Cuidado, es un tema bastante interesante, el tema del bullying, ciberbullying, el acoso, ¿no? Eh, Fíjense que acá estamos hablando de, hay daño cuando no es reprobado por el ordenamiento jurídico, es decir, hay daño cuando el ordenamiento jurídico no lo admite, es decir, va contra el ordenamiento jurídico, y que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, ¿no? Acá hablamos de un menor de edad, ¿no? En este caso, daño, factores de atribución subjetivos u objetivos, ¿no? Subjetivos como culpa o dolo, ¿no? Culpa en el sentido de la negligencia, imprudencia o impericia, ¿no? En cuanto a la diligencia de los actos, si hay diligencia o no, ¿no? Si se han tomado de acuerdo a las circunstancias, la naturaleza de la obligación. O dolo, cuando hay intencionalidad en el daño, hay malicia, ¿no? En manera sintética, ¿no? Hay mucho para hablar de este sentido. Y objetivo, el factor objetivo, como es en este caso, que hablamos, porque fíjense por qué analizo los dos. Porque desde el punto de vista de la culpa, tengo que hablar de si actuó con culpa el dolo o el menor, como un factor subjetivo, por el hecho propio. Y fíjense, como factor objetivo, tengo que se prescinde de la culpa del sujeto, ¿no? Es decir, que, ¿por qué respondo por un factor objetivo? Porque lo contempla una norma, porque lo dispone el código. Se responde siempre por un factor objetivo, porque hay una norma que contempla esa responsabilidad especial. Sí o sí, para responder por un factor objetivo, debe estar contemplada una normativa, ¿no? Dispuesta por el Código Civil y Comercial. Y acá es muy claro el código, en el sentido que dice factor de atribución de objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante. No interesa si actuó con culpa o dolo. Vos tenés que responder igual, como papá, como progenitor. Tenés que responder por el hecho o el daño que causó tu hijo. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición en contra. Bueno, hecho de un tercero, caso fortuito, o hecho de la víctima en este caso, ¿no? Que son los eximientes de la responsabilidad civil. Espero ir bastante, hago lo más lento Vas posible, bien, pues vas bien, bastante vas bien. Vos avísame, porque me siento rara con la computadora acá, ¿no? Bueno, en este sentido, en la responsabilidad parental, para cooperar la responsabilidad,
que prevé los artículos 1754, 1755 del Código Civil Comercial de la Nación, es necesario la presencia conjunta de estos tres requisitos, ¿no? Que van en análisis con el conjunto de la responsabilidad civil. Perdón, tomo un traguito de agua. Ahí está. Uno de los primeros requisitos es el daño sea resarcible, ¿no? El daño resarcible justamente causado por el hijo a un tercero. Es decir, que el daño, ese daño causado a la víctima de manera injusta, debe ser resarcido, es decir, debe ser indemnizado. Debe ser indemnizado y se debe buscar una reparación de ese daño causado. Es preciso que el hijo menor de edad cause un daño a un tercero en este caso, ¿no? Es decir, por eso lo debemos reparar ese daño causado a la persona. A partir de ese daño, a partir de ese perjuicio, se desencadena la responsabilidad de los padres. Es decir, que hay un daño que causan los menores. Entonces, a partir de ese daño, comienza la responsabilidad de los padres o de los progenitores, ¿no? Y debe ser indemnizado. La conducta, en este caso del menor, debe ser objetivamente antijurídica, que sea una causa de cada un daño injusto en este sentido. Por lo tanto, debe haber una relación causal adecuada entre la conducta del menor y el daño cuya reparación pretende el tercero o la persona damnificada. Otro requisito es la minoridad del hijo que causa un daño. En este sentido es necesario que el hijo, la hija, la niña, el niño, el adolescente sea menor de edad, o que no haya cumplido los 18 años, conforme lo está establecido el artículo 25 del Código Civil y Comercial Nación. Luego, alcanzada la mayoría de edad, se extingue la responsabilidad parental. La responsabilidad parental establecida en el artículo 699 del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense que estamos analizando el que está en verde, la minoría del hijo, ¿no? El segundo requisito. La minoría de edad se va a computar, esto es muy importante, ¿eh? La minoría de edad se va a computar desde el momento de la producción del hecho dañoso. Sí que tenga relevancia que el autor material del daño llegue a la mayoría de edad durante la tramitación del juicio. Es decir, ¿qué edad tomo yo cuando comienzo el juicio? ¿Se entiende? La edad que voy a tomar para iniciar una demanda judicial va a ser desde el momento de la producción del hecho dañoso. Es decir, no importa que el autor material del daño, es decir, a los 17 cometiste el daño, entonces ese momento tengo que tomar en cuenta para indicar en la demanda. No importa que luego llegue la mayoría de edad durante la tramitación del juicio. Los padres deben responder sí o sí. En este caso, cuando haya causado un daño. Entonces, otro punto importante en cuanto a minoridad... Uy, ahí estoy poniendo... Vos avisame, Damián, estaba poniendo cositas ahí. Minoridad de edad. Tenemos que ver si hablamos de menores de 10 años, ¿no? Que no hayan cumplido 10 años, o menores que hayan cumplido 10 años. En principio, los únicos responsables son los progenitores, ¿no? El acto ilícito del menor de 10 años es reputado involuntario, y como regla general no compromete su responsabilidad personal, no del menor, cuando esto se trata de una responsabilidad subjetiva. ¿Por qué voluntario? Porque recuerden que hablamos de, para que un acto sea realizado voluntario, necesitar tres requisitos: discernimiento, intención y libertad. Y a su vez un cuarto elemento externo, que es la manifestación de la voluntad. Pero fíjense que los menores de edad tenemos un problemita con el tema de discernimiento, ¿no? Discernimiento 10 años para los actos o hechos ilícitos y 13 años para los actos lícitos. Así que ahí hay que ver el tema de si estamos frente a un acto involuntario, ¿no? Un acto involuntario sobre todo. Más allá, en el caso que sean menores, responderían los padres, ¿no? Porque hablamos de un acto involuntario, hablamos de la responsabilidad de los progenitores por los menores de edad. Pero también tenemos que tener en cuenta el artículo 1750, que habla de la responsabilidad por los hechos involuntarios. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos menores, ¿no? Menores, que es el tema del discernimiento, como les decía recién, ¿no? Es decir, que vamos a relacionar las normas de derecho de familia, derecho civil, el 1754, y a su vez el 1750, que habla de la responsabilidad por hechos involuntarios. A tener en cuenta eso cuando hablamos de menores de 10 años o 10 años, ¿no? También tenemos la posibilidad de la minoría del hijo, ¿no? Y luego que pasa a ser un menor emancipado.
El matrimonio celebrado antes de los 18 años, como sabemos, emancipa a la persona menor de edad. Eso está contemplado en el artículo 27, es decir, que se la emancipa a la persona cuando se casa, goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones que establece, bueno, el artículo, ¿no? Que no pueden aprobar las cuentas de sus tutores, darle finiquitos, no, etcétera, ¿no? La emancipación de menor por matrimonio determina la extinción, en este caso, de la titularidad de la responsabilidad parental, es decir, ¿qué sucede cuando un menor se casó? Un menor de edad se casó y cometió un daño. ¿Responden o no los padres? No, porque fíjense que es muy claro el 669 del Código Civil y Comercial. No va a responder porque hay una extinción de la titularidad de la responsabilidad parental. Titularidad estoy hablando, no hablo de ejercicio. En este caso, también hablamos que el menor emancipado goza de plena capacidad. Tomo un traguito más de agua, me estoy quedando. Otro caso también es el menor que trabaja o que ejerce una profesión. Como sabemos, la ley autoriza a las personas a los 16 años a celebrar un contrato de trabajo o con autorización de los padres. Entonces, en esos casos, los padres no van a responder por los daños causados por las tareas inherentes a su oficio o también a sus funciones de subordinación, o también tampoco van a responder los padres por el incumplimiento de las obligaciones contractuales que tengan los hijos. Ahora, ¿qué pasa con los hijos mayores de edad? Vieron que es un tema bastante, viste, te veo la cara, Damián. ¿Qué pasa con los hijos mayores de edad? A ver si me confundo, menores, mayores, no. En este caso, los padres no responden por los daños causados por los hijos mayores de edad. Bueno, pero cuando el hijo es mayor de edad, hay que ver si ese hijo mayor de edad, también hay que ver la situación de si ese hijo mayor de edad tiene un grado de madurez, inmadurez mental, ¿no? Tiene algún tipo de demencia. Podemos ver también en ese caso si está declarado incapaz o no está declarado incapaz, ¿no? Es decir, en este caso, la responsabilidad queda comprendida con el carácter de guardador también, ¿no? Y también hablamos de un acto, volvemos a hablar de un acto involuntario. Ahí también tenemos que aplicar, por más que el menor sea mayor de edad, y hablamos de un menor, una persona, perdón, el hijo sea mayor de edad, este hijo mayor de edad sea incapaz, declarado por sentencia o no, depende de cada caso, también hay que aplicar ahí en el artículo 1750, la responsabilidad por los actos involuntarios, ¿no? Hay que recordar que, les voy a recordar que la responsabilidad objetiva de los progenitores siempre está ligada a la titularidad de la responsabilidad parental, en el punto de derecho de familia, y no a su ejercicio. Como regla general se responde frente al damnificado, que es titular de aquella, tenga o no su ejercicio, es decir, vamos a focalizar en la titularidad de la responsabilidad parental, siempre que concurran, evidentemente, los requisitos establecidos en el artículo 1754 y 1755. Y en este punto, fíjense que el último punto acá que dice que el hijo se encuentre bajo responsabilidad parental del demandado, ¿no? Y acá hablamos, no, sí, hablamos de titularidad al comienzo, de ejercicio, ¿no? Y hablamos también en un sentido de la representación del menor. El progenitor que ejerce la responsabilidad parental es el representante, en definitiva, del legal de su hijo menor no emancipado, ¿no? Si los dos, en este caso los dos progenitores o los dos padres ejercen la responsabilidad parental, la representación la van a tener ambos, la representación legal. Y también en este sentido, hay que tener en cuenta qué pasa o qué sucede si hay un fin a la responsabilidad parental. Es decir, hay responsabilidad parental en el momento, hay titularidad de ejercicio de la titularidad y hay ejercicio de la responsabilidad al momento de cometer el hecho dañoso. Bueno, ahí tenemos que hacer un punto de pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta si hay titularidad al momento de cometido del hecho o hay un fin de la responsabilidad parental. ¿Por qué?
¿Cuándo se sucede que hay un fin a la responsabilidad parental? Cuando hay una extinción, cuando hay una privación o cuando hay una suspensión al ejercicio de la responsabilidad parental. Extinción, privación y suspensión. Son tres situaciones distintas. La extinción de la titularidad de la responsabilidad parental no es una sanción en este caso. Va a operar de pleno derecho y por causas o causales objetivas. Podemos hablar por la muerte, hay un fin de la responsabilidad parental por la muerte del progenitor, es decir, se extingue por la muerte del progenitor. Otro fin a la responsabilidad parental puede ser, en este caso se extingue, porque el menor de edad alcanza la mayoría de edad. Otra extinción puede ser por emancipación o por adopción también, ¿no? Otro supuesto del fin de la responsabilidad parental, como recién les decía, es la privación de la responsabilidad parental. Esto se debe cuando se priva de la responsabilidad parental. Esto se refiere a causas graves, ¿no? En este sentido no es automática, cuando es la privación de la responsabilidad parental, deben ser causas graves, y se necesita que se declare, en este caso, una sentencia judicial, ¿no? Hablamos de causas en las cuales se lo condena al progenitor por instigador, por cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo, cuando hay abandono de la hija, del niño o adolescente, cuando se pone también en este caso una causa grave es cuando se pone en peligro la seguridad, la salud psíquica o física del hijo. En este sentido hablamos de causas graves. Y después está el último supuesto del fin de la responsabilidad parental, que es la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. En este caso no hablamos de una sanción, en este caso hablamos de una imposibilidad fáctica de llevarse a cabo. Una imposibilidad porque hay una imposibilidad de llevarse a cabo, desarrollarse de cumplimiento, ¿no? En este caso, opera de pleno derecho. Opera de pleno derecho mientras dure, ¿no? Por eso no se puede cumplir. Esa imposibilidad hace que dure, ¿no? Por ejemplo, el caso de la declaración con presunción de fallecimiento, ¿no? De una persona, o el plazo de la condena, de reclusión y prisión por más de 3 años. Esos son casos, ¿no? Más notables. Es decir, en este sentido, es muy importante tener en cuenta eso. Y por último, a ver, acá estamos los requisitos. Por último, cesación de la responsabilidad parental. La responsabilidad de los padres es objetiva y cesa si el hijo menor es puesto a la vigilancia de otra persona transitoria o permanente. En este sentido es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque cuando cesa, por ejemplo, fíjense que acá lo que dice es transitoria o permanente, ¿no? Bajo la puesta de otra vigilancia, ¿no? Hablamos de tal vez un maestro, de un educador, un establecimiento deportivo, es temporario, es transitorio, ¿no? Y acá en este sentido es puesta la vigilancia bajo otra persona, ¿no? Es objetivo. La producción de padres es objetiva, el principio general, los padres responden de manera objetiva, y cesa, es decir, en ese momento, ¿no? Si es puesta bajo la vigilancia de otra persona. Acá hay que analizar cada caso en particular. Hablamos con Damián hace un ratito, el caso de notorio de un colegio, establecimiento deportivo, Un ¿no? acto, sí. ¿Te acordás del ejemplo ese? Sí, Porque el acto a que se cada hace en el ejemplo colegio. y a cada caso, tiene cada caso una casuística en particular, un análisis en particular. Es decir, imaginemos que un nene va al colegio y hay un acto en el colegio y en el momento del acto del colegio, fíjense que estamos poniendo al menor de edad bajo la vigilancia de otra persona, ¿no? Transitoria, en este caso, ¿no? Un colegio primario, secundario, y en ese momento puede estar presente o no el padre. Imaginemos que el nene agarra el borrador y se lo tira a otro nene y le saca un ojo. Evidentemente está causando daño, ¿no? Pero fíjense que tenemos al director, a la maestra, y podemos tener o no la presencia del padre o no. En el caso que esté el padre, evidentemente la responsabilidad le corresponde al padre, ¿no? En este caso. Ahora hay que ver si están el maestro y el director solos con el menor, y ahí tenemos que ver, sobre todo, porque este caso cambia
con una palabra que le sacás o le agregás, en el sentido de que si había previamente, antes que le tire con el borrador, este ejemplo que estoy dando ahora, antes le tire el borrador y que le, como consecuencia de tirarle el borrador en la cara, le hace perder el ojo, si antes de suceder ese hecho, en el acto, el nene que produce ese daño había realizado conductas anteriores frente a los menores, agresivas, intimidatorias, tal vez que causan un daño. Y los maestros no tuvieron la prevención de evitar que se produzca ese daño. Es decir, ahí es muy importante la guarda de las personas y la función activa de los maestros directores, en el caso que no estén los padres presentes, ¿no? ¿Qué importancia tienen las dirigencias de advertir y evitar los daños a futuros que se produzcan los menores, ¿no? Y ahí cómo actúa también la función preventiva de la responsabilidad civil, qué medida yo como maestra puedo llamar a los papás a una reunión, puedo pedirle a la directora que hagamos una clase educativa para evitar que no hagan bullying o que no se lastimen entre ellos y no se intimiden, ¿no? Y así un montón de medidas tomadas para evitar que se causen daños, ¿no? Y por último, otras personas encargadas, los delegados en el registro de la responsabilidad parental, los tutores y curadores son responsables como los padres por el daño causado por quienes están a su cargo. Es decir, responden también de manera objetiva. Dice que son responsables. Sin embargo, fíjense que si liberan, se acreditan que les ha sido imposible evitar el daño. Hay que ver de qué menor hablamos, ¿no? Por eso les digo, de qué casos, ¿no? Qué instrucción tiene, qué formación tiene, las cualidades personales de ese menor y la vida y el entorno en las cuales se rodea, porque si hablamos de una familia que tiene mucha violencia doméstica y fíjense que los nenes que copian esas conductas, las reiteran en los colegios, en los establecimientos deportivos o educacionales, entonces hay que ver, ¿no? Por eso se refiere el código, se liberan, se acreditan que le ha sido imposible evitar el daño, y sí, hay que ver de qué menor de edad hablamos. Fíjense también que hay menores que salen a cometer delitos por cuestiones de que necesitan comer, tal vez, o por cuestiones que les han educado en la casa que hay que cometer algún ilícito para obtener lo ajeno, ¿no? Sin trabajar. Y así varias situaciones, ¿no? En su caso. Sobre todo hoy, actualmente, lo que preocupa más son las conductas dañosas que causan los menores por el bullying, por el ciberbullying, por el acoso, la intimidación. Y les digo que es un tema de estrecha gravedad porque las consecuencias son terribles, en muchos casos psicológicas y que han llevado al suicidio de menores adolescentes, hablan en este caso, ¿no? Más que todo. Y cuando son niños o niñas es terrible porque los chicos no se olvidan de esas conductas, ¿no? Generalmente hablamos de daños entre menores, ¿no? Y hablamos de hechos dañosos y prejuicios. Y las víctimas en muchos casos son niños, es terrible eso, ¿no? O cuando no tenemos un deber de cuidado también, que es importante tener deber de cuidado. Es decir, es muy compleja el tema de la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos. Pero sí quiero focalizar y recordarles nuevamente, perdón que sea reiterado esto, que hoy el código hace un cambio drástico, ¿no? Pasamos de una posición subjetiva pasamos a una posición objetiva de la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijas o hijos, niñas, niños o adolescentes, objetiva, se prescinde la culpabilidad del sujeto, es decir, de los niños, del hecho dañoso, y responde de manera solidaria, ¿no? Hasta ahí, deja de compartir, a ver, ahora después voy a buscar un power, ahí los veo a todos de nuevo. Es raro porque yo me veo, perdón, cuando me comparto yo me siento rara porque me veo solamente el power, y ahora los vuelvo a ver a ustedes. Es muy raro esto sobre todo. Ahí están con preguntas, están ansiosos. Creo que se entendió. Si no, empiecen a consultar las dudas, o si quieren levantar las manos, yo voy activando el teléfono, miren lo que iba a decir, el teléfono, el El audio. micrófono y el teléfono. Y bueno, van preguntando, ¿viste? No me levante todas las manos, ¿viste? Y si no, alguno se levanta el anteojo que lo vea, para ahí un signo de anteojo. Pero bueno, confirmo sí, confirmen la asistencia lo que quieran. Bueno, veo que están flacos, que no están comiendo nada, compartiendo ningún chocolate, nada, para este tema tan interesante. Tratamos de ser lo más claro. Imagínense si nosotros empezamos a profundizar
desde el punto de vista cuando son hechos ilícitos, terribles, ¿se entiende? Desde el punto de vista el ámbito penal, que ahí ya tenemos que ver la incidencia del ámbito criminal con el luego posterior juicio civil. Es terrible, tenemos dos causas, ¿no? Tenemos la causa penal, en el cual se debe dictar sentencia, y a su vez tenemos la causa de daños y perjuicios desde el punto de vista del ámbito civil. Ojalá sigan dictando más talleres. Sí, el taller que ustedes quieran, con tiempo lo armamos. Espero que les haya gustado. ¿Quieren hacer una pregunta? Levanten la mano, bienvenidos a los que quieran preguntar. Ahora voy a buscar el cosito de bullying mientras Damián va hablándoles algo. Estaba leyendo. Están las preguntas, ¿no? Ahí están dos participantes, levantaron la mano. Ah, muy bien ahí. ¿Viste? ¿Escucharon? Las tengo Ahí está. yo estoy tratando de buscar el tema del Ahí otro les Power. habilito, a ver, esperen, ¿eh? Vamos con Aldana Uloa. Ahí te habilito. Espera que corro esto. Hola, ¿qué Ahí tal? podés. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahí podés hablar, Aldana. Perfecto. Quería consultar con respecto al artículo, eh, no recuerdo ya el número, pero que habla de la responsabilidad cuando se trata de, perdón, que vine rapidísimo porque estaba No, en no hay otro lado. problema. Habla de que el menor o el niño o niña adolescente tiene que convivir con el progenitor para que éste responda. No sé si lo entendí mal, porque hablaba de el ejercicio de la responsabilidad parental, Sí. pero decía y que conviva. Sí, eso Eh, no, ese instinto que conviva o no, ¿se entiende? ¿Se entiende? Lo que tenemos claro, que tener en cuenta, primero, la titularidad, ¿no? ¿Quién tiene la titularidad? Y si la sí, titularidad no está extinguida, esa titularidad, porque, por ejemplo, está extinguida esa titularidad de los padres, ¿no? De la responsabilidad parental, porque ha adquirido la mayoría de edad, ¿se entiende? Entonces, si claro, adquirió la mayoría de edad o se casó, es decir, se emancipó por matrimonio, ya está extinguida. Entonces, ya claro, tiene plena capacidad en ese sentido, por más que sea menor, casado, no responden, ¿se entiende? No responde en ese caso el padre. En ese caso no claro. No, no, respondería. me quedó Sí. resonando porque decía y Sí, sí, que fíjense sea que conviviente, digo, puede sí. llegar a suscitar algún tipo de conflicto también en la interpretación. No, porque mira, eso ya hubo muchas discusiones, ¿no? Y es muy acertada la posición, porque imagínate que no porque el nene un fin de semana, ¿no? Esté en la casa de un papá, no responda el otro. En este caso, Claro, fíjense que los nenes ahora en pandemia es terrible. Primero no podían, nadie daba permiso para nada. Luego autorizaron el permiso para que puedan ir a ver al otro progenitor, ¿no? O progenitora. claro, Y ahí, entonces, fíjense que porque esté en la casa de la mamá ese fin de semana, no quiere decir eso que el otro progenitor no responda. Cuidado con eso, ¿sí? sí, sí, Y también que el nene tenga la delegación de la responsabilidad parental, no quiere decir que no van a ser responsables los padres. Cuidado con eso también, porque hay una delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Por eso se entiende, tal vez hay algunos que tenemos que rever todo el tema. Acá lo que yo les pido, por favor, es que más allá que sea una conferencia, una charla, ¿no? Que traten de agarrar los capítulos a los cuales me referí. ¿Se entiende? Porque este es un tema muy delicado y es un tema muy importante porque a ver, hoy lo estamos mirando en una pantalla y tratando de explicarlo lo más claro posible, lo más simple posible, porque imagínense, un lenguaje jurídico a mí no me interesa. A mí me interesa que llegue el mensaje más que todo. claro, Entonces, lo que yo les pido es que sí tenemos que saber que es un menor de edad, que niños o adolescentes, para temas comunes o para temas especiales de salud, ¿no? A esa distinción, porque el 26 nos dice y hay problemas, va a haber problemas con el 26, porque ¿qué pasa con aquella nena que se va a poner una silicona en plena pandemia? Porque ya están haciendo operaciones estéticas. ¿Qué pasa con aquel menor que se pone botox y a raíz del botox se le inflama toda la cara? Cuidado, ¿se entiende? Sí, no Y se como sabe consecuencia que está que. enojado, va y le traga una botella al médico. Está cometiendo un claro. ilícito, ¿se entiende? ¿Quién responde?
si hablamos de un menor adulto, cuidado, hay que cada caso analizar, ¿se entiende? Es muy complejo el tema. Entonces, repasar los capítulos, los que yo les dije, si les interesa, yo les dejo el Power. Durante el transcurso de semana se lo voy a mandar a graduados, ¿no? Al centro de talleres graduados, ustedes lo van a pedir por medio de un mail. Deben un par de días, así se lo completo un poquito más con artículos, ¿no? Que ustedes lo puedan ver después. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan llegar a comprender que es un tema interdisciplinario, ¿no? Interdisciplinario en el sentido que abarca elementos de derecho civil, el derecho de familia, en cuanto a la titularidad y ejercicio, ¿no? Los deberes de la responsabilidad parental, y por último, la responsabilidad específica, cómo responden los padres frente a los daños que causan sus hijos, ¿no? Y fíjense que nos llegamos al ámbito penal, es lo que finalmente les decía. Es muy capcioso analizar cada caso en particular. A cada caso que le agregamos una palabra, cambia rotundamente. Sí, hay un montón de jurisprudencia Sí, actual, sí. Sí, sí, que sí. justo lo que está hablando lo que está hablando Elisa, la partecita esa de que si conviven, la jurisprudencia ya lo está, eh, digamos, ya está hablando de que no es necesario que convivan, como dijo Elisa. Ahí ya Sí, están, Perfecto. digamos, diciendo que el ejemplo este que dio Eli, si está sí, en la casa de campo con el padre, lo vio ver, o fue el fin de semana a verlo al padre, y es el derecho de daños está acá, la responsabilidad sí, solidaria de ambos, o sea, responden sí. ambos. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. Ahora, Eh, mira, los veo. Miren, ahí les Miriam, comparto un segundito antes de seguir, ya sé que van, por favor, sí, les vamos a dar el PowerPoint. Les comparto un segundito, a ver, acá, miren, fíjense este ejemplo, pero para analizar algo simple, ¿no? ¿Qué es el bullying, no? Fíjense, es acoso escolar, todo tipo de maltrato, agresión física, verbal, psicológica, ¿no? En segundo, hay intimidaciones, parte de compañeros o varios, esto es muy común. Y hoy esto, por ejemplo, lo tienen que ver de manera avanzada en ciberbullying. En un segundo, digo un segundo como muy adelantado, ¿no? Pero en un minuto, el nene de la sonrisa que tenía de estar en familia tranquilo, tal vez jugando o con la computadora, se le entrometió a alguien por algún sistema que no estaba con seguridad, ¿no? Un sistema de tecnología de la comunicación, ¿no? Eh, entonces tenemos distintos sujetos, acosador, víctima y espectador, en el caso de los colegios, porque imagínense, no se crean que porque estamos mediante un Zoom o un Mic no hay una víctima, no hay un acosador. Y hay espectadores que son sujetos pasivos que son expectantes de esa situación, tal vez violenta, tal vez de intimidación, y no realizan nada, ¿no? Fíjense que acá les doy ejemplos de reiteración de agresiones, permanencia en el tiempo, relación de poder, si eso se da mucho, y esto va a pasar post pandemia también en muchos casos de primaria, con algunos docentes o no, o educadores, puede ser, o alguna clase particular, ¿no? Hay que ver cada caso en particular, ¿no? Intención de producir un daño, sí. La finalidad principal es evitar daños, ¿no? Y es prevenir el daño, ¿no? Y para eso somos todos los que participamos en la sociedad, ya sea de carácter padres, hijos, hijas, como abuelos, como tíos, desde cada lugar que nos eh, ocupa a nosotros como en la sociedad ocupar, cada uno tenemos una responsabilidad individual, ¿no? Tipos de acoso físico, verbal, sexual, emocional, gesticular. eh, y estos tipos de acosos son escolar, ¿no? En el bullying, ¿no? Son terribles. ¿Qué consecuencias? Fíjense que acá yo analicé distintas consecuencias, ¿no? Es terrible porque frente a la pantalla yo creo que tengo muchos papás, muchos tíos, eh, tal vez algún abuelo, abuelo, y es importante ver los síntomas de los nenefobias, difícil, pensamientos suicidas, pérdida de interés de la escuela, depresión, ansiedad, conductas autodestructivas, sometimiento, ¿no? Y así variadas, ¿no? Eh, a ver, fíjense, en el año, miren que el tercer trimestre del año 2016, ¿no? Tercer trimestre del año 2016, fíjense, 1.516 casos de marzo a septiembre. Y en 2015, 1.184 casos, aumento 33%. No me imagino cuánto será el 2020, ¿no? Esa es una estadística. Educar es la responsabilidad principal tanto de padres o educadores. Bueno, la familia es importante la participación de la familia, ¿no?
Y acá fíjense que hay un programa educativo en el cual debemos participar todos, reconocer y expresar emociones, ideas, conocer, confiar. Es decir, debemos ser adultos, padres, progenitores, tíos, abuelos, presentes en la formación de los niños, ¿no? Y en el desarrollo de los niños. Por eso también, fíjense que la doctrina esa de culpa y educando, también ha sido desechada, porque no se trata de tener un buen colegio, el mejor colegio de todos, ¿no? Porque también tal vez tenga un promedio de 10, pero ese chico comete daño. Así que no van, ¿se entiende? Es un conjunto integral de distintas. Sí, podías mencionar el leading case. ¿Qué leading case? Yo no mencioné ninguno. ¿Vos también? No, si podríamos mencionar alguno. Ah, no, yo la verdad que no recuerdo. ¿Vos? No conozco No, ninguno. hay El varios, caso, pero sí, el caso más notable fue el tema delicado del cambio de doctrina, ¿no? En su momento fue el caso de la nieta de Alfonsín también, ¿no? En cuanto a responsabilidad de los establecimientos educativos. Ese es un caso muy interesante. Lamentable, ¿no? Lamentable, pero bueno, hay un montón de casos así. así En se nace. Europa, Estados Unidos, avanzó un montón el ciberbullying y el bullying. No sé cómo estamos con las estadísticas en Argentina. ¿Qué dicen? Hace años el caso de Carmen de Patagones. Sí, eso fue terrible. Bueno, Llevó el también arma delante de los casos padres de la escuela. de Fíjense que bullying, acá chicos. Sí, hablamos de un asesinato a sus compañeritos, ¿no? Provocado por el bullying. Es decir, que acá en este caso de Patagones, seguramente de Carmen de Patagones, tenemos una causa penal y tenemos que esperar la sentencia en la causa penal, no sé si habrá sentencia o no, porque fue hace un par de años, y luego de acuerdo a la sentencia penal también tenemos que iniciar la acción de daños y perjuicios, también, cuidado con eso. Y recuerden que yo les dije que hay que tener presente la edad del menor al momento del hecho. No importa que el menor tenga, se entiende, adquirió la mayoría de edad cuando yo voy a iniciar la demanda. Yo tengo que tener en cuenta la edad que tuvo el menor al cometer el hecho. sí. Y podría ser, hay que ver por eso acá dice en el caso de Patagones son responsables padres y profesores, y bueno, hay que ver cómo fueron sucediendo los hechos, ¿no? Eso, la verdad, no me puedo adelantar porque hay que ver cómo plantearon los padres la demanda. Podrían ser uno, ambos o ambos responsables, porque también en muchos casos se necesita la participación activa de los profesores y educadores de la sociedad. Cuidado con eso. ¿Por qué? Para que estas conductas se eliminen, no se propaguen y se eviten a futuro daños. Consulta, a ver, Hay varios igual con la manito levantada, eh. Yo no sé si querés no los veo, pero que yo te habilito, te voy habilitando si querés. no, el tema de alimentos es un tema de familia, es un tema, tema de alimentos, acá hablamos de la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos, los daños que causan los hijos. Tema de alimentos los paso con el doctor Solari y les aviso la charla del doctor Solari, la doctora Lidia Hernández, se los paso y les aviso la publicidad para las clases en especial y particulares que son maravillosas. Son docentes extraordinarios en Derecho de Familia. Les recomiendo alguna charla en Derecho de Familia también que es muy interesante. Y bueno, en caso de un alumno o maestro procede demanda. En caso de acoso de un alumno o maestro procede demanda de daños a y hay que ver la edad del menor, hay que ver la edad del alumno también, cuidado con eso. Hay menores que vienen muy avanzados y la verdad que muy golpeados con la violencia de género o violencia doméstica, en este caso. Hay que ver. ¿Cómo interactúa la acción civil y penal? No, hay que ver, fíjense que no habrá condenación en sede civil mientras que no haya sentencia en sede penal, ¿no? Eso no quiere decir que yo no me impida eso, iniciar una acción civil y esperar a que dicten sentencia en sede penal. En los colegios ingresan a veces con armas y no se les puede revisar qué sucede en ese caso. Y ahí tenemos que tomar una medida como establecimientos educativos, deberían tomar una medida preventiva en ese caso, ¿no? Y utilizar algún método de control, ¿no? Para evitar que se ingresen armas. Yo, la verdad que no sé en qué lugar será, pero es terrible. Y lo puedo creer como real, ¿no? Pero lo que sí sugiero es que se evite, imagínense, porque esa arma sí es real, sí. Eh, Imagínense que esa arma está en la mochila siempre.
o no sé dónde lo llevará el chico, en la mochila supongo en este caso. Entonces, ahí está mucho la guardia y custodia de los establecimientos educativos, qué medidas preventivas a fin de asegurar la salubridad y la seguridad de los chicos, ¿no? Mayor de edad, ¿qué dice? Sí, miren, ahí esa pregunta es interesante. Si fueron adolescentes cuando causaron daños y ya siendo mayores de edad durante el trámite de juicio, ya tienen bienes propios, ¿pueden responder con esos bienes por los daños causados? Sí, 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 sí. Recuerden que en algunos casos el menor responde de manera subjetiva y directa por el hecho propio, ¿no? En este caso, si hay bienes, va a responder con sus bienes de manera concurrente. Tengo algunos con la manito levantada que voy a darles el Sí, audio. A ver, tienen Solange, ahí no sé si te... son casos reales, son casos inventados, pero son terribles, ¿eh? Más usan los menores de edad, yo creo, empiezo a tener miedo. A ver, ¿Puedo hacer para. una pregunta? Ah, Mm, ahí te di, entonces, ahí te di, Gustavo. sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando hablan de los 4 presupuestos de la responsabilidad, lo de antijuricidad es lo mismo que incumplimiento objetivo, ¿no? Sí, la antijuricidad es incumplimiento objetivo, sí, sí, Ok. o material. Sí, sí, es eso. A mí me lo habían enseñado diferente. Y la segunda Sí. pregunta es, cuando creo que Perdón que estoy tomando, pero el 1754 habla de que el menor responde por razones de equidad. ¿Eso qué sí. quiere decir? No. Porque se funda en la realización de los actos involuntarios, ¿entendés? Cuando razones de equidad, el juez va a tener en cuenta por razones de equidad cómo se repara o se indemniza el daño causado a la víctima. Hablamos de un hecho involuntario, un acto involuntario, es decir, es recibe en este caso de un menor de edad realizado sin discernimiento. Quiere decir que el menor también, o sea, responde de alguna manera, o sea, va a tener algún tipo de sanción, no sé, como lo Sí, y en mandan a un este caso sus reformatorio. padres también. Hay que ver si es menor de 10 años, menos de 10 años o de 19 años en adelante. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. No, por favor. Solange, te habilité el micrófono. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Le hago una consulta. Cuando usted habló de la responsabilidad parental, dijo que hay por titularidad y por ejercicio. En el caso No, del no, daño, no. Cuidado. Ahí es la titularidad, la tienen los progenitores y padres. Y el ejercicio hay que ver quién lo detenta, ¿se entiende? Si están conviviendo, si no están conviviendo, si uno solo la detenta el ejercicio de esa responsabilidad parental, o los dos, ¿se entiende? sí, si fuera en el caso indistinto y el menor ocasiona un daño, es decir, quien va a responder ante el daño es cualquiera de los dos padres. ¿Cómo, cómo? Sí, 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 en ese caso sí. Si la titularidad la tienen los dos, ahí tenemos que focalizar en la titularidad sobre todo, ¿eh? Si la titularidad la tienen los dos papás y el ejercicio es indistinto, los dos responden, sí, sí, solidariamente, sí. Es decir, que se responde por el ejercicio. No, 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 se responde porque yo soy titular de la responsabilidad parental. Yo como padre o como progenitor respondo. ¿Se entiende? Es indistinto si el ejercicio en ese momento lo tenía la mamá o el papá. El ejercicio es distinto. Ok, ok, era esa la pregunta. Gracias, Sí, profe. por eso ahí traten de ver el capítulo de familia, ¿se entiende? Por eso focalizaba más que todo. Los dos son responsables. Del 638 en adelante, dice, profe. Sí, 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 no hay ningún Gracias, problema. Es un tema gracias. interesante porque son las preguntas y van a ser post pandemia, es terrible. Y tenemos que proteger a los chiquitos y darle una solución a estos temas. Un caso de Gracias. acoso menor hacia una maestra, yo demandaría por el artículo, por el hecho que se produjo con motivo del trabajo. Eh, ¿Y el ámbito laboral o hay que ver el ámbito civil? Son distintos, cuidado eso, ¿eh? Oye, que en Villa María, provincia de Córdoba, que se llevó adelante el primer juicio de bullying. Excelente que se haya llevado adelante. Yo, la verdad, que celebro todas aquellas acciones judiciales que propugnan que se protejan a los menores, ¿no? En este caso, porque que no se cause bullying a los menores de edad, sobre todo adolescentes. Es terrible. No saben qué consecuencias graves que causan en la vida, ¿no? Creo que son psicológicas y el daño moral que se causa sobre todo a las personas. Hablamos de menores y hablamos de adolescentes que están en etapas tempranas de la vida y en formación, ¿no?
y con papás, mamás, tíos, es terrible, ¿no? Es terrible. Más allá que se repara, puede haber una función resarcitoria del derecho de daños, ¿no? Por medio de una indemnización que se le conceda desde el punto de vista patrimonial, el daño psicológico moral es terrible, ¿no? Yo no la verdad que todo lo que sea, eh, toda medida preventiva que sea al solo fin de evitar esas conductas, es celebrado para así el futuro se evita, ¿no? Todo ese daño. Sí. Yo no veo ninguno con la mano. No, ahora ya, ¿Nos ya. vamos a cenar o qué hacemos? Ahí tiene, no, no me deja ir a cenar, no. ¿Qué va? Nos vamos a cenar, están todos ahí. Vos los ves, ¿no? También yo algunos, ahí Gastón. A ver, confirmo, sí, es a la asistencia. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo no los veo, vos nombralos, A Damián, yo no ver. los veo. Vos que tenés el ojo biónico, muchas gracias. Muchas Algunos se van a cenar gracias. ya, ¿eh? Ya me están saludando, se están... Y es un viernes 8:36. ¿Qué papel juegan los seguros en los colegios en cuanto a la reparación? Hay que ver qué seguros se contratan, ¿no? Por eso, seguro por toda responsabilidad o por algunos casos en particular también. Cuidado con eso también. Se van a reparar los daños, los daños que estén contemplados. Muchas gracias, Verónica. Bueno, Bueno, mucha muchas gente gracias a todos. Si no conocida tienen... ahí. Sí, Está hay muchas... Leonora, está Jus, está Está Leonora. Josefina. eh, Dice, ¿quién responde civilmente? Esta pregunta me parece linda. A ver, Fernando Franco, ¿quién responde civilmente si en una clase virtual, docentes y alumnos se produce bullying a uno de los chicos? Primero, ¿no? Hay que ver a la víctima. Después, hay que ver a los sujetos que están cometiendo el daño ilícito. Y también hay que ver a quienes fueron testigos de eso, ¿no? Y la participación de cada uno. Si es una participación activa, una participación pasiva, o si fue cómplice o fue instigador, ¿se entiende? Incitó a que conlleve esa conducta. Hay que analizar cada una de las partes que han intervenido. Sí, sí, todo. En este caso hay que analizar cada caso en particular, no me puedo adelantar, ¿sí? Se van a comer todos corriendo, ahí están saludando varios. Gabriela Borrás está. Borrá, Gabriela, un saludo para Gaby, qué linda. ¿Alguno está levantando la mano? Yo no veo a A nadie ver, levantando la mano. Nos ahora vamos. estoy viendo. A ver, Lidia, a ver, si, porque pongo para que habilitar y no. A ver. Muchas gracias, los que se saludan salen corriendo para comer. Ahí van bajando los números, ¿viste? Empieza el fin de semana, descansen, coman rico. Por ahora sigue el confinamiento, ¿no? En todas las provincias y ahí en Bolivia también. Impresionante Bolivia que se sumó. Gastón Escobar está levantando la mano, ¿no? A ver, vamos. A ver si. Pero yo les Delicia. pongo para que hablen y no me deja. No, estamos tratando de dejar de silenciar el audio. A ver. No, no puedo. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Bárbaro. Una consulta. Una menor de 14 años, ¿sí? Hablamos de una menor Sí, adolescente, claro, ella no lo a partir de los percibe como 13. abuso, pero tiene una persona mayor de 33 que la besa mucho, la abraza mucho hasta llegar a dormir la siesta con ella, ¿sí? La madre no hace absolutamente nada y el abuelo que la cuida habitualmente tampoco, pero la esposa del abuelo está muy interesada en hacer algo. ¿Qué responsabilidades tiene o objetivamente tiene que hacerlo o solo por el hecho de evitar un daño? ¿Tienen lo Y, familiar o por el hecho de evitar un daño? Ya, así fuera el vecino de al lado, ¿no? y por razón No de la fundar, abuela, la no, esposa del abuelo. la abuela en ese caso No, es la podría, esposa del abuelo, la que no esposa es del abuelo, abuela de la menor. y en ese caso tal vez le podría pedir el abuelo, en el caso del abuelo, que es un pariente, podría pedir la delegación de la responsabilidad parental para proteger a la menor con un fundamento en ese sentido, ¿no? De Y si el cuidado, deber de abuelo no cuidado. hace caso omiso, Y bueno, esa... Ahí, ahí tendríamos que hacer una presentación judicial por el tema de los padres, ¿no? Si están perfecto. ausentes, si están presentes, si hay abandono o Sí, no. porque eso se da mucho, o sea, que Sí, dejan hay en un tema, manos de es un tema otro. bastante complejo y también en ese caso
hay que analizar no solamente el tema de, fíjense que hablábamos de emancipación por matrimonio, pero también, cuidado que estamos hablando también de los convivientes, también podría hablar en este caso. En muchos casos hay menores que se van a convivir con la pareja, y Sí. también la figura de conviviente está regulada, contemplada en nuestro Código Civil también, y los efectos que causa eso, y conlleva eso. Por eso digo, viste, no podemos analizar cada caso en particular. Cada No, caso no. en particular es ver los hechos, una vez que Sí. nos dicen los hechos, analizarlos con lo más estricto, con todas las normas que contempla el código, ¿se entiende? Y varias materias. Es que esta persona no me lo consultó solo como persona, ¿no? Porque como que Sí. se siente medio atada de manos, porque tiene otras personas que tienen responsabilidad directa sobre ese tema, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que tampoco quiere es después llegar a tener una responsabilidad. Sí, también ronda mucho la responsabilidad penal, cuidado ahí, ¿no? Porque hablamos Por de una eso. menor de edad y una persona, ¿no? Que es mayor de edad. Cuidado, Por eso. cuidado ahí también. Estamos Bueno, dentro del ámbito bueno, penal doctora también, ¿no? Elisa, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, es muy Yo complejo ese contenta que caso, pude ojo. hablar y no me fui a comer todavía. Yo me quedo Ah, acá, bueno. No me voy a comer. Yo de acá nadie me mueve, ¿eh? Muy linda ¿Cuánto la tiempo charla. tengo para interponer la demanda a partir del hecho? En principio, la responsabilidad civil sabemos que tengo un plazo de prescripción de 3 años, genérico de 3 años, salvo que haya una norma que contemple un plazo especial, ¿no? Cuando una norma contemple un plazo especial, puede decir 1, 4, 8, ¿no? Pero en principio son 3 años. Y si no hay un plazo específico, se aplica el plazo genérico de 5 años para prescripción. Y Son poquitos años, Gastón, cuidado con eso. estás con el micrófono prendido, si querés hablar. Bueno, ¿Quería no hablar? quiere. No, no puede hablar. Yo le quise reiniciar el audio, tampoco puedo. Y en el parcial tampoco. No, en parcial pasaba lo mismo. Que escriba la pregunta. Basta con el parcial que Ahí se escucha. basta Se con el parcial que escucha. fue terrible. No se escucha. No, es que quería preguntar eso, ¿cuánto es el plazo de prescripción? Sabemos que nosotros tenemos que iniciar la demanda al momento, ¿no? Es Sí, y menor, acordate que pero viste quería saber que, el plazo por de eso repito de prescripción. Ya lo nuevo, acabas de hay que responder. tomar la edad del menor al momento del hecho, no se confundan eso, ¿eh? Porque dicen, no, ya es mayor de edad, no le puedo iniciar ninguna demanda, ninguna denuncia, no, hay que ver el momento del O sea, hecho, tenemos 3 años, para la y si no la genérico, prescripción 5. de la responsabilidad civil tenemos que está contemplada, ¿no? Y si no tenemos un plazo específico, se aplica el plazo genérico, en cuanto a responsabilidad, sí. Perfecto, gracias, profe. No, Eso por quería favor. saber. En un caso de abuso sexual, y ese es un tema de derecho penal. El tema de abuso sexual es terrible, ¿no? Es terrible y muy triste. ¿Alguna pregunta o nos despedimos y se van a comer el gran asado, las pastas? Sí, fíjense que medida de protección de personas está contemplado el Código Procesal, así que ahí tienen que ver el Código Procesal y qué acción hacen. En este caso, una medida de protección de personas. Existe la medida de protección de personas en el ámbito de derecho de familia. Sí. Confirmo asistencia. Confirma la asistencia. Bueno, creo que nos vamos, ¿no? A ver, si la incapacidad no Sí. está declarada y el menor comete un acto involuntario, pero es visiblemente incapaz, no, hay que ver ahí si el acto era notorio o no. La demencia era notoria al momento del hecho o no. Es Sí, decir, un ahí, acto sí. ostensible, ¿no? Ahí entra en juego la parte de civil. Sí, Vas a ver que está el artículo de actos prohibidos antes de la sentencia o después de la sentencia, que en principio, si el acto, digamos, no estaba escrito, la persona es plenamente capaz, porque para que sea incapaz o tenga una capacidad restringida, tengo que tener una sentencia judicial. sí. Si era notorio, lo tengo que demostrar yo que era notorio en ese momento esa demencia, ese problema que tenía la persona. Pero el Sí. menor es incapaz. Sí, no, cuidado, porque yo puedo saber que puedo suponer que un menor es incapaz, pero ojo, que debe haber una sentencia judicial, que esa persona, en el caso que padezca una demencia, no sé qué grado de demencia puede padecer, ¿no? Puede ser un síndrome de Down, o un otro tipo de demencia,
recuerden que debe de haber una sentencia que lo declare incapaz, cuidado. Y si no, si hablamos de un menor de edad, hablamos de una persona restringida en la capacidad. Es decir, el menor de edad tiene capacidad, pero una capacidad restringida. Cuidado con eso, son dos Y puntos importantes y sí, distintos. ten en cuenta que el código te dice que un menor de edad, una persona mayor de 13 años, se le puede restringir la capacidad. Te lo dice el código, de 13 años para adelante. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que menciono, esta autonomía progresiva que tiene, esta capacidad progresiva, ¿sí? Pero lo dice el código. Quiere hablar Mariana Aspirarte. Sí, ¿Quién yo es? A la ver, veo. Son un montón acá. a ver. No comparten nada rico, ¿eh? Son muy egoístas ahí. Pasa que, ¿dónde está? A ver, voy a buscarla acá, Sino Marian. que compartan la pregunta en el chat, ¿no? Va a ser más fácil, porque son un montón acá. A ver. A ver, ahí creo, ahí la apreté para el micrófono, o sea, tendría que. Ahí Hola, está, buenas noches, ahí doctor, está. buenas noches, doctora, buenas noches para Mm. todos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si estamos hablando de que el ejercicio se delega a la institución educativa, el alumno se le hacen reiteradas actas por actitudes y situaciones bastante violentas y dañosas. Los padres son citados, son notificados, pero no se puede excluir al alumno de la institución. Sucede algo un poco más gravoso, ¿los docentes son responsables habiendo hecho las actas, que es lo No, máximo que... fíjate que el artículo justamente nota eso, que dice que siempre y cuando sea, ahí te lo leo bien, la última parte, que no haya sido imposible evitarlo. 1756 creo que lo dice. Estoy hablando que un alumno lleva elementos Mirá, cortantes o fíjate, sin demás. embargo, se liberan, se acreditan. Mirá, es importante por eso tomar nota de lo que. Es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Todo lo que vos me decís que han sido citados los padres, han sido llamados, se les ha avisado de las conductas de los menores, igual seguimos con ese actual y no lo puedes expulsar. Fíjate que el artículo dice, sin embargo, se liberan si acreditan que les ha sido imposible evitar el daño. Cuidado, fíjate, ahí lo prevé el código, ojo, Es decir, que todas esas medidas que las maestras o educadores de los menores de edad, en este caso niñas, niños, adolescentes, son necesarias y son importantes que se deje constancia de eso, porque eso te hace tal vez en algún caso eximirte de responsabilidad, te libera de que respondan, ¿se entiende? Pero sí es importante hacerlo, ¿se entiende? No es porque lo llamé, no dejo constancia, lo llamé, no dejo constancia, ¿se entiende? No, debo dejar constancia, debo tomar nota de un acta, me deben firmar el acta, me deben firmar el cuaderno, estoy llamando la atención, te estoy pidiendo auxilio como titular del ejercicio de la responsabilidad parental, como progenitor de ese niño o adolescente, ¿sí? Está bien, o sea que el acta al niño cada vez que haga algo y la citación a los padres, advirtiendo que si Es sucede terrible algo... lo que está pasando en los primarios, en muchos sectores de la sociedad, es terrible. Y las maestras, la verdad es que es comprensible porque ya no dan abasto. Que se escuelas conteste. públicas principalmente, sí. Sí, eso no exime la escuela privada. Cuidado que en la escuela privada también sucede, tal vez en menor cantidad, pero sucede, ¿no? Pero estamos con un nivel muy bajo de valores en tal caso, o de educación a los menores en cuanto a la educación familiar hablo, ¿no? No hablo de la educación escolar, ¿no? Y es muy difícil cómo hacemos para regular esas conductas. Yo quería estar segura de que no sumariaran al docente habiendo Sí, hecho lo que estaba a su alcance, que era hacer sí, citación, sí. hacer actas. Quería Sí, estar sí, segura sí. de eso. No, Muchas es gracias. importante. No, por favor. Muchas gracias. Se puede. Buenas noches, muy buen taller. Muy bueno. Gracias. Bueno, les mandamos, ¿no? Les mandamos un beso a todos. Vos también te querés Sí. quedar con ellos. Yo me voy a comer, No, perdón, ya ¿eh? vamos a comer. Muy lindos todos, les agradezco en serio. Bueno, si quieren, les interesa algún tema en particular de responsabilidad civil, algún Lo hacemos. tema, sí, lo hacemos, obviamente, lo hacemos y esto enriquece mucho a todos, más en esta época de post-pandemia, ¿no? Bueno, un beso a todos, buen fin de semana y bueno, descansen y coman rico. La comida es deliciosa, ¿no? Vamos a terminar como unos ositos. Adiós.